Buenas tardes a todos, buenos días a los que están en Latinoamérica. Bienvenidos una vez más a este webinar de inteligencia sobre redes sociales, la segunda parte, impartido por Andrés Naranjo. Es un placer tenerlos de vuelta a los que han asistido a la primera parte y a los que es la primera vez que asistís, pues encantados de tenerlos aquí. Voy a presentar, mi nombre es Isari Rondón, soy la subdirectora de másteres del área de tecnología en la Escuela Internacional de Posgrados y este tipo de contenidos forma parte del contenido extra que damos a los alumnos del máster de Dirección de Ciberseguridad, Hacking Ético y Seguridad Ofensiva, máster que tiene 1.500 horas, que corresponde a 60.60 créditos y comenzará, bueno, la próxima fecha de inicio es el 20 de octubre. Realizando este máster y superándolo, obtendrías doble titulación, la nuestra de la Escuela Internacional de Posgrados y la de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Sin más, voy a presentar a nuestro ponente, Andrés Naranjo. Como dije antes, es docente de nuestro máster, aunque no le gusta que lo diga, es uno de nuestros docentes estrella. Imparte la asignatura de Tecnologías Disruptivas, Ciberseguridad y Tecnologías Disruptivas. Trabaja actualmente en Telefónica como formador y director de contenidos. Además, es SE de Telefónica y es locutor y creador de Cosas de Hacker, el podcast más canalla de ciberseguridad, como a él mismo le gusta llamarlo. Sin más, Andrés, te voy a dar opción, voy a dejar de compartir y todo tuyo. Ok, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Izari, por la presentación. Soy Andrés Naranjo y estoy encantado de hoy intentar compartiros algunos pequeños conocimientos y truquillos acerca de la inteligencia en redes sociales que van a complementar algunas de las cosas que vimos como decíamos ayer, hace un par de semanas. Y bueno, pues hoy el otro día dimos algo más de contenido teórico acerca de lo importante de la interacción con APIs, ¿no? Y que causaron el abuso de la API en modo estudiante. Era excesivamente permisivo, por ejemplo, en el escándalo de Cambridge Analytica. Y hoy vamos a abordar otras formas de interaccionar, de extraer esa información desde redes sociales y también vamos a reflexionar sobre estas cuestiones y a dónde nos llevaría, ¿no? Y bueno, me ha preguntado un montón de gente a través de las redes sociales qué pasa con Instagram, qué pasa con Instagram. Bueno, pues hoy vamos a abordar Instagram, ¿no? Vamos a seguir un poco la línea y vamos a ver tanto una prueba de concepto con Instagram como con algunos otros elementos. Así que espero que os resulte lo suficientemente ilustrativo y atractivo, ¿no? También. Bueno, pues ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos, como decía, a complementar esto, sobre todo con algunos pequeños trucos y vamos a hablar en concreto de herramientas específicas muy sencillitas de utilizar. Yo siempre digo que lo que yo hago lo puede hacer todo el mundo, así que simplemente con algo de constancia y de esfuerzo buceando entre el mar de información y herramientas que existe, seguro que mucha gente se va a animar a probar estas cosas, ¿no? Como decíamos el otro día también, ¿cuál es el reto? El reto es acceder de forma automatizada a la cantidad de información que existe presente en Internet, ¿no? Esta cantidad de información nos puede llevar a múltiples usos de cualquier tipo, ¿no? Seguro que los que estéis más cercanos a la escena de IT, pues seguramente estéis viendo que continuamente empezamos a ver a gente totalmente profana al mundo IT hablar de si la tecnología, la inteligencia artificial, el Big Data, ¿no? Nos pueden ayudar, por ejemplo, a prever cuando una persona está lo suficientemente depresiva como para intentar, estar en riesgo de suicidio, ¿no? Este tipo de cuestiones que a mí me encantan, ¿no? Creo que la tecnología tiene que acercarse mucho más a las personas y tiene que aportar este valor humano para todo el mundo, pues este tipo de tecnología, de reflexiones y de casos de uso específicos que son totalmente humanos, parten, como no, por ejemplo, en este caso, de la inteligencia que podríamos hacer a través de las redes sociales. Podemos saber si una persona
está en concreto, ha cambiado totalmente el tono en sus posts, ha cambiado absolutamente el discurso, ha cambiado radicalmente. ¿Puede la tecnología adivinar si realmente esta persona está en riesgo de suicidarse? Pues bueno, hoy vamos a hablar de cómo acceder a esos datos con unas cuantas técnicas y, por ejemplo, saber si dos personas podrían estar detrás del mismo perfil, etcétera, etcétera. Tengo poco tiempo, tengo que contar muchas cosas, así que creo que será suficiente con que cuente un poco de cada una y cada uno después podrá consultarme o investigar por su cuenta. No sé si ibas a decir algo, Izari. No, Perdón. nada, Ok. nada. Disculpa, se coló un ruidillo por ahí, pero decía. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver hoy, no? ¿Cuál es el índice? Pues el otro día hablamos, en concreto, nos centramos mucho en el uso de la API de Twitter, ¿no? Y la reflexión sobre los datos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver qué hacemos cuando no hay API. Ese es el caso del punto 2 de Instagram, ¿no? Que ha sido una conversación recurrente respecto a la moderada expectación que surgió después de la charla del otro día, que todavía tenéis disponible en YouTube, por si alguien no pudo verla. Y vamos a hablar de otros casos de uso interesantes, ¿no? Hay vida fuera de Instagram, pero bueno, vamos a hablar de lo que interesa en ciberseguridad con respecto a estos casos y vamos a hablar también de las fuentes cruzadas, a que llamamos cruzar información, que es una de las técnicas más importantes y más determinantes a la hora de establecer ciberinteligencia. Bueno, pues para hilar con lo que hicimos el otro día, pues no queda sino retomarlo en el último fail de la última charla, ¿no? Como visteis, quise hacer una pequeña automatización accediendo de forma automatizada a Tinder, ¿no? Que antes de hacer realmente lo que hago es un autoclicker con unas muy poquitas líneas, pero que quede claro que detrás de este concepto puede haber, que como repito, son muy poquitas líneas de código, de hecho las voy a hacer ahora en tiempo real. Con esto lo que estaríamos haciendo es una automatización. ¿De qué sería capaz esta automatización? Pues de acceder de forma automatizada a perfiles, porque cada vez que das un like o un no like en Tinder en este caso, pues está accediendo a un perfil distinto. Todo lo que hay en ese perfil se puede guardar, ¿no? Eso seguro que incluso los más profanos a la tecnología sabrán que todo lo que pasa por una pantalla se puede guardar. Pues evidentemente podríamos guardarlo, podríamos estar salvando las fotos, podríamos estar guardando las preferencias, podríamos estar guardando si aparece el usuario de Instagram, que muchas veces pasa en estas redes sociales de ligoteo, ¿no? Todo eso es información que podemos estar cotejando de otra manera. Así que bueno, pues sin más dilación, vamos a ir a la página en cuestión, que la tenemos por aquí. Bueno, accederá, ya tengo mi perfil abierto, ¿vale? Pues esto me va a mostrar aquí un perfil, ¿no? Bueno, tenemos suerte porque voy a intentar tapar un poco la pantalla para preservar en general la privacidad de la gente que está aquí, que tiene todo el derecho del mundo. Así que, bueno, ya veréis qué fácil es. Como digo, son apenas unas poquitas líneas. Realmente lo que voy a decir es coger la posición del cursor y luego decirle que vuelva a clicar. Inicio el cliente de Python. Esto fue mi problema el otro día. El fail es que no me di cuenta que cambié de versión de Python 2 a Python 3. Esto, todos los que estáis programando en Python, sabéis que nos pasa mínimo una vez por semana porque no nos acordamos de que no hemos actualizado librerías, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, vamos a importar dos librerías. Una es para hacer esperadas activas y otra, no sé qué tal se verá de calidad, es el PyAutoGui, que es la que me permite interactuar con el ratón. Hecho esto, pues voy a hacer el capturar la posición del ratón, que es PyAutoGui, la librería, y lo llamo con el getPosition. Perdón, positions es el comando, el método al que voy a llamar. Antes de darle al entrar, tengo que colocar el ratón donde quiero que se ubique y al darle a entrar, pues me devuelve unas coordenadas, ¿no? Esas son las coordenadas en pantalla. Voy a copiar lo que está entre paréntesis, correcto. Y ahora solo tengo que hacer un bucle for en el que le digo, pues vamos a clicar, por ejemplo, 20 veces para que dé tiempo o 25 veces, por ejemplo, ¿no? Me he equivocado aquí, es una coma. Ok, bueno, vale. Y aquí lo que vamos a hacer es que haga el clic, que es PyAutoGui,
corazoncito y clic. Es sencillito el comando y voy a pegar en la posición de arriba y después pues, vamos a introducir una espera activa que vale con que pongamos un segundito, de medio segundo incluso. 0,5, correcto. Vale, pues si doy al Enter aquí, pues como veis, ahora podéis ver mis manos, pues se va a poner a clicar de forma automatizada, ¿no? Es así de simple esta pequeña prueba de concepto. ¿Vale para algo? Pues como decía, para capturar todo lo que esté en pantalla y no dejéis pasar el detalle de que al estar haciendo clic en todas estas en todos estos perfiles estoy mandando una notificación a todos los números que están detrás de estos perfiles. Es decir, estoy enviando una notificación a cientos, miles de teléfonos, etcétera, etcétera, ¿no? Si os mola este tipo de cosas, tengo una serie de conferencias que se llama Growth Hacking y tengo más demos de este estilo que pueden resultar muy interesantes. Bueno, pues vamos a dejar a esta señorita aquí haciendo su pose y vamos a seguir con el resto de la charla. Como veis, era muy sencillito, pero el otro día no me di cuenta que entre el cambio de versiones no tenía la librería cargada. De hecho, lo intenté mirar, pero no me di cuenta. Lo miraba en la misma versión que sí lo tenía cargado. Bueno, como decía, el otro día nos centramos mucho en cuando tenemos acceso por API, es decir, el proveedor de servicio, por ejemplo, Twitter, nos provee un servicio para desarrolladores, para que podamos utilizarlo de forma automatizada. Esto no se hace porque sí, sino Twitter lo ofrece a nivel usuario con unos límites más o menos estrictos y si queremos acceder de forma libre, pues tenemos que pasar por caja y hay distintos modelos de distintos tramos en los que podemos acceder a toda la base de datos de Twitter, digamos, ¿no? Pero esto no significa que no API no party, ¿no? No significa que cuando no hay API no podamos jugar, ¿no? Entre ellos, la parte fácil, el camino fácil, sería, por ejemplo, utilizar un comando de tipo wget, ¿no? Si voy a ir otra vez a mi consola de Python, vamos a cerrar esto aquí no me va a funcionar porque wget no es un comando de Windows. Esto es una cosa que los desarrolladores no vemos día sí día también. No os preocupéis que ya esto estaba ya previsto. Bueno, pues perdonad, que voy a arrastrar la máquina virtual. Ok, ya se debería ver igualmente, ¿no? Vamos a moverlo hacia arriba, ok, y si hacemos wget, por ejemplo, no sé si os pasa lo que a mí, pero cuando quiero poner una web siempre pongo as.com porque solo tiene 2 letras, ¿no? El dominio, ¿no? Pues ponemos as.com, pues esto va a hacer una conexión vía HTTP, HTTPS si al lugar, va a conectarse al servidor y va a acceder, en este caso, al index HTML. De manera que si yo aquí miro el directorio, pues me ha creado ahí el index HTML. Si quiero ver el contenido, pues aquí está todo el contenido, ¿no? Realmente es bastante interesante el uso de wget, pero me restringe solo y exclusivamente a aquellos sitios donde yo pueda acceder a una URL pública, ¿no? No es tan fácil cuando quiero, por ejemplo, con Tinder o con Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos casos, al perfil público de Instagram sí que podría interaccionar con alguna de las imágenes y a partir de los perfiles acceder a las imágenes siempre y cuando mantengan una URL, ¿no? Pero digamos que esto normalmente es una metodología muy limitada y aparte la inteligencia de las redes sociales nos suelen poner bastante límites porque detectan este comportamiento automatizado que no proviene de una persona y por tanto piensa no un usuario ilícito. Luego lo haremos un poco en los términos de servicio de Instagram en particular. Creo que oigo algo. Vamos a mutear para que no se cuele el ruido. Bueno, como decía, esto que hemos visto de wget nos puede valer para un uso reducido y siempre y cuando esas URLs sean públicas o sus perfiles, que a veces se pueden acceder en redes sociales de forma absolutamente pública, por ejemplo, Instagram, ¿no? Si accedemos con una cuenta de... Vamos a abrir una ventana incógnito, que ya sabéis que se puede ver porque es negra, ¿no? Y si ponemos instagram.com y mi perfil, pues vais a ver que mi perfil es totalmente público y se ve
tanto lo que hay en mi perfil como el resto, ¿no? Sin estar logueado. Veis que se ve lo de iniciar sesión, ¿no? Pues se puede ver el resto de mi perfil en este caso, ¿no? Pues de esta manera sí que podríamos acceder a perfiles siempre y cuando, como digo, la red social no haya previsto que no le guste, vamos. En el caso de, hilando también con lo que hablábamos el otro día, como visteis, la cantidad de información interesante que se puede hacer a la hora de hacer inteligencia sobre los datos de Twitter, sobre todo porque podemos medir perfectamente el número de tweets, el número de likes, este tipo de cosas, ¿no? Y esto es muy importante, por ejemplo, a la hora de saber la repercusión de una campaña de un partido político, de un producto de una determinada marca, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy vamos a hablar de una herramienta que me gusta especialmente que se llama Twint. Twint es una herramienta que accede en el modo invitado a la web, es decir, lo que hace es acceder al contenido web abierto que existe en Twitter sin usuario. Por tanto, lo único que accede es a la información como si estuviéramos haciendo la página y haciendo scroll con el ratón, ¿vale? De esta manera solo tiene un límite, solo, entre comillas, de los 3.000 tweets que podemos sacar, por ejemplo, de un usuario o una búsqueda, pero no dejan de ser 3.000 tweets de una búsqueda. Además, podemos saltar este límite de 3.000 haciendo búsquedas por rango de tiempo. Es decir, podemos hacer de forma automatizada, dame todos los tweets que tienes con el término coronavirus del 29 de septiembre, ayer, y después volver a lanzar la consulta hoy y así hacia atrás incluso, de manera que de 3.000 en 3.000 podríamos traer toda la base de datos, ¿no? No sería rápido, pero, como digo, al ser una herramienta automatizada que no requiere de estar logueado con usuario, podríamos traer un montón de información. Creo que esto es mucho mejor que lo cuente vía demos, así que pues por aquí tenemos cargado Twint. Si pongo Twint, pues veréis que me va a devolver que necesito un argumento, ¿no? Esto es tan fácil como poner Twint, por ejemplo, y -u, y por ejemplo vamos a poner el usuario, es -u de username, el usuario de la Escuela Internacional de Posgrado, ¿no? Y esto es tan fácil como clicar y esto me va a devolver todos los tweets recientes, ¿no? Normalmente va a devolver un número de tweets y lo que podemos, como decía, es iterar por fechas para hasta que saquemos todos los tweets que sigamos, ¿no? En este caso me está devolviendo, pues como veis hay un timestamp hasta el día 10 de este mismo mes, ¿no? Bueno, pues teniendo aquí el ID del tweet, no sé qué tal se ve a nivel de calidad, el ID del tweet, la fecha y la hora, el timestamp, digamos, el usuario evidentemente que lo ha creado y pues todo el contenido del tweet, ¿no? Esto no solo nos permite hacer en base a un usuario, porque evidentemente esto a nivel de inteligencia sobre redes sociales, para perfilar a una persona, podemos extraer todos los tweets y imaginaos, pues saber completamente sus preferencias, ¿no? Si habla más del Madrid que del Barcelona, ¿no? Si habla más del Mercedes que de BMW, ¿no? Yo que soy muy de motor, ¿no? Si habla más de Star Wars que de Star Trek, ¿no? Este tipo de cosas que son dicotomías y no se puede ser de los dos, ¿no? Digamos. Pues evidentemente esto nos da un perfilado, ¿no? Esto parece un poco frívolo, ¿no? Pero imaginaros pues que con determinadas frases asignadas, por ejemplo, al terrorismo yihadista, pues esto nos puede ser muy, muy útil a la hora de encontrarlo en determinados perfiles, ¿no? Como decía, también nos permite la búsqueda con el S de Search y buscar EI posgrados, pues nos va a devolver no solo los tweets de EI posgrados, sino todo el mundo que está hablando de este término, ¿no? Por ahí he visto ya mi propio username, así que todo está correcto, ¿no? Como veis, la mayoría es desde la cuenta de posgrados, pero si subo por aquí, pues vemos que tenemos de Open Bug Bounty, de Mundo Posgrados, etcétera, etcétera. Todos los tweets en los que estamos encontrando esta cadena. Es realmente súper, súper fácil el conseguir esta inteligencia y, pues eso lo podemos aplicar a casi cualquier cosa, ¿no? Perdonad. Pues no sé, por ver otra cosa, ¿no? Pues si ponemos, por ejemplo, hoy yo creo que el tema del día es Cumbre Vieja, ¿no? Pues vamos a ver cuántos tweets hay hoy en base a esto, ¿no? Pues
Como veis, devuelve un montón de tweets. Ahora parece que está devolviendo, sí, evidentemente, como decías, es el tema del día. Pues bueno, pues todo esto podríamos hacerlo, pues por ejemplo, una vez al día para saber si una marca en concreto pues se está hablando mucho más ayer que hoy, etcétera, etcétera. Y digamos, sin tener de ninguna manera el acceso a la API. La herramienta Twint la tenéis ahí en pantalla. Bueno, ahora la veréis de nuevo. Voy a dejar esto corriendo para que esta vez sí que creo que va a sacar 3.000 tweets y tenéis ahí el modo de descarga y es realmente interesante el acceso a esta herramienta que tiene muchísimas posibilidades, perdón. Entre ellas, pues tenéis aquí algunos de los tipos de operadores con los que se puede hacer, ¿no? Incluso, pues, especialmente tenéis a media altura tenéis este de "-g", que las G es de geolocalización, ¿vale? Le podemos dar unas coordenadas y un radio de acción, de manera que nos va a devolver todos los tweets siempre y cuando la persona tenga activada la geolocalización en su Twitter, es decir, que el tweet se emite con una geolocalización, pues nos va a dar todos los tweets en un radio, ¿no? El otro día también decíamos precisamente esto, ¿no? De que podríamos, por ejemplo, utilizar una marca, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Parla, cuando busco Parla en Twitter, pues me sale gente en italiano, ¿no? Pues no me interesa mucho la gente porque no creo que muchos italianos estén hablando de Parla, sino que Parla es habla, es el vocablo habla en italiano, ¿no? Parlare. Pues podría acotar la distancia a España para saber cuánta gente en España está hablando de mi localidad, por ejemplo, hoy, ¿no? Que hoy ha sido trending topic, ¿no? No quiero dejar pasar la ocasión de que esto que hemos visto salir por pantalla y que espero que no le quede mucho, como ves, todavía está extrayendo todos estos tweets. Yo creo que hoy sí que en esta búsqueda sí que voy a conseguir los 3.000. Lo que voy a hacer es pararlo, ¿vale? Y nos permite procesar esta información, no solo que lo tiene por pantalla, sino que ya tiene previsto el extraer esta información. Le podemos decir a qué archivo me lo vas a sacar. Sacamos a fichero.csv y le decimos si lo queremos en un fichero sacado por comas, por ejemplo, y le decimos que me lo saque a un CSV, ¿no? Especificamos el formato y esto lo que hará será exactamente lo mismo, pero ya me lo va a colocar en un fichero procesado por comas. Esto pues lo importamos en Excel, podríamos hacer ya gráficos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Evidentemente es una manera decíamos el otro día, lo distinto que son tener datos a tener información, ¿no? Tener datos son siempre que tengamos muchos datos, pero hablamos de información cuando esos datos están debidamente ya procesados, ordenados, etcétera, etcétera, normalizados, y podemos establecer inteligencia sobre esos datos y, por tanto, sacar información, pues, si se está hablando más de un tema en una zona que en otra, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo interesante. Bueno, por último, cerrando con esta herramienta que como digo, es una herramienta muy potente, muy fácil de arrancar. Es prácticamente hacer la instalación de Twint y empezar a tirar comandos. Y además, yo lo estoy utilizando en línea de comandos, pero es muchísimo más potente cuando utilizamos las librerías de Python, que es exactamente igual. Nos podríamos hacer casi cualquier cosa que nosotros queramos. Tenemos mucho más libertad, ¿no? Y en vez de utilizar el CLI de Windows. Y por último, no quiero pasar sin hablar de que ya viene preparado para preintegrar con Elasticsearch. De hecho, ya tenemos una guía en la web oficial, que es esta que enseñaba antes, donde nos va a permitir toda esta fuente de información, pues en vez de exportarla, digamos, de manera precaria para después nosotros procesar por nuestra cuenta toda esta información y extraer de nosotros inteligencia, pues nos lo va a dar toda la potencia de Elasticsearch, ¿no? Elasticsearch es una herramienta muy potente para procesar gráficos, como ya se los damos normalizados, perdón, para procesar datos, como ya se los damos normalizados, pues nos va a permitir, como veis ahí, pues establecer relaciones entre perfiles, ¿no? Esto es súper útil a la hora de hacer ciberinteligencia, por ejemplo, para detectar
nodos de influencia, ¿no? Qué personas son las que realmente están generando una conversación respecto a un determinado debate, ¿no? O si estas personas están actuando de manera tan coordinada como para que creamos, por ejemplo, que son bots, ¿no? Esto sería muy útil, ¿no? Y bueno, pues luego veis abajo que me permite cantidad me puede permitir hacer cantidad de información de forma gráfica y visual, pues que genere esa información, ¿no? En ese gráfico de barras, pues podríamos estar viendo eso, ¿no? Que zonas geográficas de España están hablando más de un político que de otro, o de una preferencia o de una película que se está estrenando esta semana, ¿no? Ese es el tipo de información que se extrae después de procesar estos datos, y Elasticsearch es increíblemente potente en este sentido. Bueno, vamos con otra de las. Voy a ir alternando las cosas que enseño con las cosas que cuento. Otro caso muy, muy interesante respecto a la potencia que tiene la herramienta es utilizar el Selenium WebDriver. Selenium es una herramienta, de hecho, pues estaba el otro día en Hype SecurityCon, hoy solo voy a contar 5 minutos al respecto para hablar de esta herramienta. Es una herramienta que es muy, muy útil porque nos permite interactuar como un humano. El Selenium es quien tiene la culpa de que cuando accedéis a una web haya que rellenar un captcha, ¿vale? Básicamente es el Selenium el culpable, ¿no? Porque, pues, ahora voy a haceros una pequeña demostración. Pues tengo aquí una pequeñita línea de código que me va a servir de guía por no empezar absolutamente de cero. Básicamente es un código en Python en el que, como veis, pues estoy declarando la codificación en el Python y estoy cargando unas pequeñas librerías que me permiten eso, activar el WebDriver, ¿no? De Selenium. Después cargo TimeIsIS y es importante empezar por aquí, que tengo que cargar un driver que es el Gecko Driver en el caso de Firefox y Chrome Driver en el caso de Chrome. Y lo que voy a hacer con Selenium es literalmente decirle, abre el navegador, visita esta página, clica aquí, rellena lo que sea, ¿no? Y como digo, tiene un poquito, Selenium es un poquito trabajoso entender la manera de arrancar, pero una vez que lo tenemos un poco en funcionamiento, después todo va absolutamente rodado, ¿no? Después de declarar, como digo, es importantísimo que tengamos la versión de Gecko Driver, y siempre Gecko Driver para Firefox, Chrome Driver para Chrome, depende del navegador que usemos. Se pueden utilizar otros navegadores e incluso móviles también, es decir, se puede emular el trabajar con móviles. Y tiene que ser siempre una versión de Gecko Driver, del driver que esté utilizando por el navegador, que corresponda a esa versión del navegador, ¿vale? Tienen que estar siempre en consonancia. Bueno, pues como decía, vamos a decirle que vamos a utilizar Firefox. Es binary, correcto. Vamos a instanciarlo. Y después, pues vamos a cargar en la variable WebDriver, perdón, Firefox. No, pero es Firefox. Disculpa, perdona, ¿puedes mover un poco la pantalla hacia la derecha? Es que no acabo de ver todo lo que queda. Gracias, Sí, gracias. muchísimas gracias. Perfecto, gracias, gracias a ti por ese pequeño detalle. Cuando hay estos problemillas, es mejor que lo comentemos. Perdona, porque tengo unos bordes negros en la pantalla precisamente para eso, y no me doy cuenta, porque estamos emitiendo en 4/3 también para que todo el mundo pueda ver. Bien, gracias. Bueno, pues binary, y después necesitamos decirle dónde está el ejecutable, ¿no? Que es esta variable que hemos determinado anteriormente, que es GeckoPath. Vale, bueno, pues esto es un poquito tedioso, y ya es tan fácil como decirle driver.get y una web, ¿no? Por ejemplo, pues http://postgrados.com. Vale, pues ya está. Con esto ya sabemos hacer. Vamos a grabarlo. Vamos a ir lo voy a arrancar de aquí de consola y vais a ver que, pues simplemente ejecutando esto, lo veis aquí. Vamos a arrastrarlo aquí para que se vea cómo se ejecuta, y lo que va a hacer es eso, acceder a ver, no sé si ahora sí, correcto. Y lo que va a hacer es eso, abrir el navegador, rellenar la URL que le estamos proporcionando.
Tiene que ver con que puede ser HTTPS. Pues podría ser, podría ser. Vamos a guardarlo porque me está dando un error. Esto puede ser, esto falla una vez cada semana o 10 días porque te actualiza el Firefox y no te ha actualizado el Chrome Driver, ¿eh? O sea, esto es muy, muy, muy habitual. Vamos a ver si puedo hacerlo porque si no me va a dejar más. Si no, después lo vamos a ver también hecho con Instagram, ¿eh? A ver si realmente parece que está cargando. A ver, arrastro aquí, vamos a ver. Sí, mirad, ahí está correcto. Y lo que va a hacer es rellenarlo por mí, ¿no? Veréis que aquí pues simplemente el script termina, ¿no? Esto realmente parece sensible, o sea, sencillo y trivial, pero a partir de aquí podríamos hacer absolutamente cualquier cosa de forma automatizada. Podríamos estar rellenando formularios, podríamos estar enviando spam, se puede utilizar para muchas cosas, buenas o malas. Selenium es una herramienta que se utiliza mucho en sistemas de aseveración de calidad para determinar que todo en una web está funcionando y esta comprobación se esté haciendo de forma cíclica en todo momento, de manera que si un enlace se rompe, una imagen no se hace correctamente, no se visualiza correctamente, pues se pueden detectar este tipo de errores, ¿no? No me voy a enredar mucho con Selenium porque hay muchas cosas más que quiero contar y como digo, si queréis ver la conferencia respecto a Selenium, pero como veis es muy, muy sencillo el empezar a activar el navegador y actuar de forma absolutamente automatizada. De hecho, podríamos, pues, por ejemplo, si quisiéramos ir, vamos a ver si podemos ir, pues, por ejemplo, a la sección de blogs, ¿no? Pues lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, en este caso no es directo. Bueno, imaginaos que quiero hacer aquí, después hacer al WhatsApp, ¿no? Pues simplemente tengo que decirle inspeccionar. Y esto creo que se verá bien. Voy a girarlo. Sí, se está viendo. Se verá muy pequeñito. Bueno, pues lo que hago es directamente en este icono que lo estoy inspeccionando, voy a darle aquí copiar XPath. ¿Vale? Me voy a ir a mi código y le voy a decir driver.find by XPath, que es y voy a pegar este churro, que es lo que identifica, es el XPath hacia ese botón y después le voy a hacer clic. Voy a estar haciendo cualquier operación, pero lo que quiero es que vaya a esta web y haga clic en un icono, ¿no? Pues bueno, lo hemos grabado, vamos a cerrar otra vez y vamos a avanzar de nuevo el proceso. Perdón, esta consola no es. Y ahora pues tendría que pasar otra vez exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver si ya he abierto el navegador. Es que lo tengo que arrastrar porque lo tengo en la otra pantalla. Y como veis, pues va a acceder aquí y después va a hacer clic. Me he saltado el clic porque es probable que no haya esperado lo suficiente a la hora de hacer clic, ¿no? Es muy probable, ¿no? Pero bueno, es así de simple. No voy a repetirlo ahora. Esto son cosas de las demos en directo, ¿no? Porque hay más cosas que quiero contar, pero os animo a que trasteéis un poco con Selenium porque es una de las cosas que creo que he descubierto dentro del hacking y creo que no se utiliza lo suficiente porque da cantidad de posibilidades. Sí que quiero, aunque no vaya a hacer la demo, es que, como veis, podría decirle, imprímeme todo el código fuente de la página, evidentemente, y probablemente una de las cosas más interesantes que pueda hacer es decirle directamente, grábame lo que haya en pantalla, ¿vale? Grabo un screenshot y aquí solo tengo que decirle pues el nombre del fichero y ya está, ¿no? Y .jpg, ¿no? De hecho, se puede grabar en distintos formatos, PNG, JPG, etcétera, etcétera, ¿no? Pero puedo acceder a una página, hacer una captura, hacer una página, hacer una captura, ¿no? Imaginaos esto, por ejemplo, grabarlo vía blockchain para certificar, crear una firma digital del contenido de una web en determinado momento, ¿no? Porque ya sabemos que todo lo que se graba vía blockchain, pues se puede establecer, puede dar lugar, por ejemplo, a la garantía legal, ¿no? De que una web en determinado momento tenía ese contenido. Bueno, pues hasta aquí la demo con Selenium, ¿no?
Y voy a lo que me han preguntado más de una vez, ¿no? ¿Qué pasa con Instagram, ¿no? Bueno, pues Instagram es la red social de contenido visual por excelencia, está entre las más importantes y bueno, pues es una referencia para casi todas las personalidades públicas, ¿no? Instagram no tiene API, por tanto, no podemos utilizarlo de la manera tan interesante y tan potente que nos ofrece Twitter, pero eso no significa que no podamos establecer automatismos, ¿no? Estos automatismos vienen hay muchos proyectos de este tipo, pero me gusta especialmente este que se llama Instapy. Tenéis ahí, antes estaba en su GitHub, ahora tiene una web oficial que se llama Instapy, porque es realmente útil y realmente potente. Instapy funciona con la herramienta que acabamos de ver ahora, que es Selenium, con lo cual es un poquito tedioso de arrancar siempre, de hacer funcionar, pero como digo, una vez que está funcionando, pues nos permite casi cualquier tipo de automatización. Ahora veremos un poco la funcionalidad. ¿Qué hay que hacer para instalar Instapy? Pues bueno, pues tan fácil, pip install Instapy, ¿no? Facilito, ¿no? Ahí ya lo tenemos, ¿no? Es interesante que veamos que utilizar de esta forma Instapy nos permite acceder a toda la información que hay dentro de los perfiles. De la misma manera, al estar con Selenium, puedo guardar solo una imagen, puedo hacer una captura de toda la pantalla, de una sola parte de la pantalla si quiero, puedo estar haciendo inteligencia artificial, reconociendo textos, matrículas, casi cualquier cosa que se os pase por la cabeza y, como digo, de forma automatizada, de manera que haya una máquina haciéndolo 24 horas al día, una o 100 máquinas, ¿no? Como ya vimos en el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Bien, pues por contar un poco cómo se puede utilizar Instapy, pues bueno, aquí tenemos un pequeño script que si queréis, voy a intentar subir estas pruebecillas después en un enlace que tendréis disponible en las redes sociales de la escuela de posgrados. Y bueno, esto es un script ejemplo, ¿no? En el que estoy utilizando Instapy, ¿no? Básicamente, pues está utilizando unas librerías de declaración, importa el schedule por si lo que queremos hacer es que el script se lance cada cierto tiempo desde Python. Esto lo podríamos hacer desde cron o desde cualquier otra herramienta. Y bueno, pues básicamente estas son las librerías que de una vez que ya tenemos importado. Tenemos que tener un archivo, yo siempre guardo las claves para este tipo de demos en un secrets.py, ¿no? Y bueno, necesita estas dos variables, el username y el password, ¿no? Le vamos a marcar que haga 100 likes y 40 follows al día. Básicamente lo que va a hacer es autenticarse. Esto tiene una variable aquí que se llama headless browser, que significa si quiero que el navegador sea visible o no. Es decir, cuando es false, va a abrir el navegador realmente, como habéis visto ahora, despliega el navegador que es visible en la pantalla, pero podemos hacer que el navegador esté corriendo por debajo sin que interfiera con nuestra actividad diaria, ¿no? Y bueno, básicamente lo que tiene es un conjunto de operaciones una vez que ya hemos conectado con esta sesión, ha instanciado este objeto sesión donde estamos logueados dentro de Instagram y bueno, pues nos puede permitir operaciones, no sé si se puede hacer que se vea un poquito más, ahí perfecto creo. Por ejemplo, estas operaciones, ¿no? Haz follow a la gente que publique con, pues en mi caso, los gustos de gaming y sports, Mercedes, ya dije antes lo del motor, ¿no? Y weapons, ¿no? Por las armas, ¿no? En este caso, ¿no? Las armas no es de verdad, las que tienen que ver con videojuegos, ¿eh? O que haga like a esas publicaciones o que después haga un follow a todos los usuarios que haya hecho anteriormente, ¿no? Esto es un comportamiento automatizado en growth hacking que haga muchos follows y después los deshaga, ¿no? Para que realmente haya un balance entre el número de follows y nuevos follows, ¿no? Tenéis aquí un montón de comandos más que nos permite para que veáis la potencia de la herramienta. Perdón. Por ejemplo, establecer un porcentaje de 70% de likes para que no dé like a todo lo que encuentra, podemos establecer un umbral. Esto tiene que ver con lo que voy a hablar después, que es que a Instagram no le gusta esto. Y
por ejemplo, podemos hacer que comente directamente a la gente, pues, y tener una lista de comentarios, ¿no? Awesome, really cool, I like your stuff. ¿Tienes Instagram o Tinder o algo de eso? Pues le podemos contestar lo que quiera. Incluso nos permite, como veis aquí, elegir aquellas publicaciones que sean fotos o que sean vídeos, ¿no? Que solo sean fotos o sean vídeos. De manera que le podemos decir qué bonita foto al que se pone una foto, qué bonito vídeo. Me ha gustado mucho este vídeo al que ha subido un vídeo, ¿no? Para intentar que no se detecte el comportamiento automatizado, ¿no? Y además podemos incluso citarlo utilizando este comodín, el arroba y las dos llaves. Vamos a citar a esa persona, ¿vale? Diciendo, me ha gustado mucho, fulanito, tu foto o tu coche o lo que queramos decir, ¿no? O podemos citar evidentemente a otras personas, por supuesto, ¿no? Simplemente poniendo el arroba y el nombre de usuario. Además es compatible con los emojis. Bueno, pues ahí veis que hay que ponerle el carácter U para que lo codifique correctamente como el Unicode y lo podemos pegar directamente en el código. Bueno, y buscar por Smart Hashtags o incluso, como decíamos antes también, podemos utilizar los Smart Hashtags en base a una localización concreta, ¿no? Y esto ya sí que es hacer inteligencia, ¿no? Buscar exactamente qué tipo de publicaciones estoy encontrando, ¿no? Porque con estas publicaciones pues podemos guardar el usuario, podemos guardar el texto o podemos hacer captura, todo el repertorio de cosas que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Y esta es la potencia de esta herramienta. Bueno, como no cabe otra, también vamos a hacer una pequeña demo. Simplemente voy a dejar que se abra. Bueno, directamente lo hacemos aquí y hay alguien que tiene muteado el micro, porfi, desmuteado, perdón. Y bueno, pues nada, vamos a poner Python 3 y el ejemplo que estamos viendo, y lo que va a hacer exactamente lo mismo. Lo que sí está utilizando es el Chrome Driver, es decir, ahora va a abrir una sesión del navegador en Chrome. Ahí está instanciando y esta es me la abre en la otra pantalla y lo que va a hacer es hacer a Instagram y demás, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Va a crear una cookie cada vez que haces con un usuario. En este caso estoy utilizando el de cosas de hackers, pues va a crear una cookie para que después se quede guardado, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente es exactamente lo mismo, ¿no? Es realmente, realmente útil y es el de todos los bots o frameworks para crear bots, mejor dicho, que existen para utilizar Instagram, habida cuenta que no hay API, Instapy es el más completo. Bueno, en este caso, ¿por qué utilizamos ¿Por qué pienso que es el más completo? Sobre todo porque además no tiene esta capacidad de ser desplegado vía Docker, ¿no? Seguro que todos los de IT ya sabéis lo que son los Dockers y los contenedores. Y sobre todo es muy, muy potente porque es extremadamente popular. Tiene una legión casi de contributors, la gente que mantiene el código, que soluciona los bugs, etcétera, etcétera. Es decir, es un equipo de desarrollo voluntario, podríamos decir. Es muy, muy versátil y además tiene un canal de Discord con un montón de gente donde si tienes problemas, pues la gente te los resuelve. Realmente ha creado una comunidad bastante grande y por tanto se convierte en una herramienta muy, muy útil. Tiene también, y vamos a mencionar al final, una interfaz de usuario ya creada que levanta vía Docker y toda la potencia de configuración, etcétera, etcétera, la podemos ver a través de un portal, ¿no? Y podemos manejar ahí y podemos almacenar la información, con lo cual conforma todo una suite, como veis, con bastante calidad general y una funcionalidad espectacular. Bueno, otro tipo de bots, para los que no os queréis pegar con Selenium, que como digo es un poquito engorroso al principio, sobre todo el tener correctamente los dos casos siempre son tener pareado el driver y la versión del navegador y después que el driver esté visible, ¿no? Normal, lo puedes copiar al raíz o indicarle siempre en la ruta a donde está el Gecko driver o el driver de Firefox. Perdón, el de Firefox Driver, Gecko Driver o Chrome Driver. Bueno, pues otro bot que es muy, muy sencillo de utilizar es Instabot. Realmente ya no utiliza Selenium y es muy, 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 muy fácil arrancarlo. Ponemos pip install Instabot. Después podemos instanciarlo
directamente creando un bot, le decimos que haga login poniendo nombre y contraseña. Esto a veces se puede pegar con las soluciones de segundo factor. Este en concreto no hay manera de desactivarla. Y después, pues simplemente con un comportamiento similar, podemos decirle sigue a todos los followers que tenga esta cuenta, ¿no? Esta cuenta objetivo, por ejemplo, ¿no? Esto sería una de las posibles tareas, ¿no? Pues realmente es muy sencillito de usar y sobre todo si os trabáis un poco con Instapy, queréis probar con este porque realmente puede ser muy útil para tareas específicas siendo bastante más sencillo. Ojo con esto, ojo con Instagram. Si alguien va a trastear con este tipo de cosas, siempre que tenga en cuenta que es mucho mejor que lo haga con una cuenta de prueba. No me hago responsable si alguna cuenta muere como resultado de estas investigaciones, porque es muy probable de que pues, alguien se lleve una sorpresa, aunque solo sea temporal, una mala sorpresa. Es muy probable que utilizando esto pues veamos este tipo de advertencias, no sé qué tal se leen, voy a ver si puedo hacer zoom, ¿no? Pero por ejemplo, pues ahí nos dice Action Blocked, no nos permite, Instagram detecta que estamos utilizando un medio automatizado, lo cual en sus términos de servicio está expresamente prohibido. Y bueno, pues nos va, ves, no sé si se aprecia bien, pues que damos un like y vuelve a dejar de estar inactivo ese like, ¿no? Es el resultado de esta automatización, ¿no? Y bueno, pues en algún momento, pues si ve este tipo de comportamientos, pues nos puede llegar alguna notificación de su cuenta ha sido temporalmente suspendida o incluso podría ser definitivo. Así que a la hora de probar estas cosas, siempre no utilizar nuestras cuentas legítimas a las que le tenemos aprecio. Bueno, pues hasta aquí la parte de Instagram. Creo que hoy hemos añadido mucho más contenido a eso que había generado tanta expectación. Y vamos a hablar en concreto de otra herramienta en la que, en base a información que tengamos, nos permite encontrar cuentas de correo asociados a un dominio que sean visibles de forma pública, ¿no? Voy a desplegar otra máquina virtual. En este caso estoy utilizando Syntux. Syntux es una distribución enfocada al desarrollo de investigaciones OSINT, ¿no? Siempre lo hago al revés. Y en este caso nos va a permitir descubrir qué emails tengo asociados a un dominio, ¿no? Esto podría ser muy interesante a nivel de inteligencia o podría ser utilizado a nivel para establecer un ciberataque, ¿no? Un ataque dirigido, ¿no? Un phishing dirigido o algo de este tipo, ¿no? Pero en cualquier caso es fácil encontrar emails en la red con respecto a un dominio, ¿no? Solo tenemos que descargar esta herramienta que se llama The Harvester, ¿no? Que es el nombre que tenéis aquí abajo, The Harvester, y lo que le vamos a decir a The Harvester, perdón, no sé si, ok, está ahí, no pasa nada. Lo que le vamos a decir, vamos a llamar al Python. Vamos a llamar al script, le vamos a decir en qué dominio quiero que me encuentre. Por ejemplo, vamos a buscar ahí posgrados, aunque es probable que no encuentre muchos, porque tienen que ser localizables fácilmente. Y luego le vamos a decir el sistema de búsqueda, ¿no? Que en este caso vamos a decirle, por ejemplo, en Google, ¿no? Pues esto lanza una búsqueda, en este caso 0 results. Y sí, pues mira, sí que tenemos realmente unos emails, en este caso tienen pinta llamándose Jane y Doe y DJane, pues parece que son un poco dummies, ¿no? Pero como veis sí que me ha encontrado distintos emails asociados. Este parece que es legítimo, info@iposgrados. Bueno, es que de hecho he cometido un error porque no he puesto bien el dominio. Tendría que ser eiposgrados.com. Eiposgrados solo no debería, ¿no? Pero bueno, supongo que va a ser un resultado similar, por lo menos el primero, que es el de info y posgrados. Pues no. Pues mira, aparece con uno y no con otro. Bueno, estas cosas de la inteligencia que siempre hay que tirar distintas búsquedas para encontrar, ¿no? Esto, un email asociado, ¿qué puedo hacer con este email que yo creo que está asociado a una entidad y por tanto he localizado a una persona? Pues ver si esta persona está
registrada en determinado sitio web, ¿no? Esto se puede hacer de forma automatizada o no, pero hay un error recurrente que cometen los desarrolladores, que es decir, no recuerda la contraseña, recuérdame la contraseña. Tú pones un email y te dice, este email no está en la base de datos. Esto es un leak de privacidad terrible porque directamente nos permite saber si el email de un tercero está registrado en ese servicio. Esto, evidentemente, me puede valer si, como decíamos antes, ¿no? Si está registrado en la web del Real Madrid o del Atleti, o de Mercedes o de BMW, o en otros temas mucho más sensibles, si está registrado en una mezquita o en una iglesia. Esto ya entra en el tema de la privacidad, no en un foro determinado de un partido político, ¿no? Realmente este tipo de leaks pueden aportar muchísima información. Cojo ese email e intento saber dónde está registrado. En este caso, pues esto sería una búsqueda 1 a 1, pero existe una manera mucho más fácil y mucho más simple de saber en cuántos y en qué webs ha estado registrado un email en concreto, que es una página que no sé si conocéis, que es Have I Been Pwned. Have I Been Pwned es una web donde se están almacenados, no los podemos consultar, pero están almacenados todos los nombres y contraseñas de todos los leaks de Internet. Es decir, cuando se ha vulnerado un sitio, tienen toda la lista de toda la gente que está su nombre y contraseña ahí. De manera que si le decimos un determinado email, por ejemplo, vamos a buscar el de info y posgrados, ¿no? Pues me dice, no pawnage found, ¿no? No, bien, esto no se ha filtrado, ¿no? Pero si yo ahora pongo, por ejemplo, john@hotmail.com, pues vamos a ver si... Mira, este sí, me dice, no pawned, es decir, esto se ha filtrado en algún momento. ¿Dónde se ha filtrado? Pues me dice un montón de sitios. Se ha filtrado aquí en 00 Web Host, de manera que hay alguien que subió ahí, es una página de hosting gratuito, en 12RF, que supongo que tendrá que ver con la radiofrecuencia. ¿Entendéis esto del perfilado? En 8Fit, que es una aplicación para hacer ejercicio, con lo cual ya sé que esa persona pues tiene como actividad, supongo la actividad física a través de una aplicación. Bueno, como veis, da un montón de sitios. Mirad, el audio, hablando del motor, ¿no? Pues si quisiera tener información de esta persona, solo con su email, si se ha producido esa brecha, no puedo saber la contraseña, pero sí puedo saber todas sus preferencias. Esta información, esto perfilado, es valiosísimo a la hora de hacer inteligencia. Bien, pues sigamos, que ya nos estamos yendo un poco de tiempo. Esto es lo que he enseñado en Have I Been Pwned, y voy a enseñar, por último, una de las herramientas más interesantes que yo creo a la hora de extraer inteligencia. Hemos visto, por ejemplo, cómo relacionar entidades, cómo acceder a perfiles. De esos perfiles, de forma automatizada, podríamos sacar nombres de usuario, cómo encontrar, por ejemplo, identificadores asociados al email, ¿no? Si una persona utiliza un nick en Internet, Pepito84, pues si obtenemos que su correo es pepito84@hotmail.com, probablemente esté utilizando Pepito84 en otros recursos de Internet. ¿Cómo sabemos dónde está utilizando este nombre de usuario? Pues hay una herramienta, hay unas cuantas herramientas de este tipo que se llama OSR Framework, ¿no? En OSR Framework vamos a poder decirle, es una pequeña suite en la que podemos consultar por nombres de usuario, por correos, etcétera, pero el nombre es OSR Framework, lo tenéis aquí, ¿vale? Y en OSR Framework vamos a utilizar un comando que se llama usufy y le vamos a decir, por ejemplo, con mi nombre, mi username, usufy-u, y mi nombre de usuario, que en las redes sociales, pues ya sabéis que es de Excelman, y le vamos a decir que me mire en todas las plataformas, menos Play, de Platform y All, ¿no? Perdón, no es menos, es menos N, es de menos name.
Tantas herramientas, tantos comandos. Ok. Bueno, pues esto va a tardar un ratito. Esto se creó por dos compañeros míos en Telefónica, Yaiza Rubio y Félix Brezo. Hay otras herramientas similares, una de ellas es Sherlock, pero evidentemente siendo mis compañeros tenían que enseñar esta. Y esto está buscando en 203 plataformas si ese NUC de usuario que acabo de decir está registrado o no. Como ha tardado un ratito, lo he ejecutado anteriormente y lo tenemos... No sé si... A ver... No sé si vamos a llegar, pues no vamos a llegar. Bueno, lo que me va a hacer es devolver una lista de todas las plataformas donde ese usuario sí que existe, ¿no? Mientras dejo esto corriendo, si queréis, para que consultemos el resultado después, puede tardar unos minutos. Voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tan difícil creéis que podría ser geolocalizar un teléfono en base a tener el número de teléfono? Pues hay dos herramientas mágicas que se llaman 1000 anuncios igual a pop. Seguro que nadie las había escuchado. Y vosotros os estaréis pensando, ¿cómo me puede ayudar 1000 anuncios igual a pop a localizar un número de teléfono? ¿No? Pues es muy sencillo, ¿no? Podemos ir a una de estas webs, vamos a Wallapop y en el canal de búsqueda vamos a buscar búsqueda, pero no vamos a buscar por coches porque no, mejor todas las categorías, perdón. Ok. Y en la búsqueda, pues vamos a hacer un truco de magia que es poner la palabra WhatsApp. Y mirad la cantidad de gente que está ofreciendo aquí su número de teléfono de forma gratuita, porque la mayoría de la gente, después de poner WhatsApp, pone su número de teléfono, ¿no? No solo podríamos estar accediendo a todos estos perfiles de forma automatizada, como hemos visto, y pues en el caso de, vamos a ver este en concreto, por ejemplo, ¿no? Pues como veis está aquí el teléfono, voy a correrlo para que no se vea mucho, pero evidentemente si doy scroll hacia abajo, pues voy a ver la ubicación, ¿no? Tengo un montón a lo mejor y tener mucha más información, pero ya tengo relacionado un número de teléfono, la posición y un montón de información sobre esta persona, ¿no? Como veis, el dique de privacidad. Pero no solo puedo buscar por WhatsApp y coger números de teléfono aleatorios, sino podría poner aquí el número, ¿no? Evidentemente voy a abrirlo aquí, si pongo aquí el número de teléfono, ¿no? Pues simplemente con una parte del número de teléfono, pues puede que, en este caso debería volver a salir el mismo anuncio en la búsqueda. Evidentemente está aquí, ¿no? Directamente, si ponemos aquí un número de teléfono, puede que nos salga mucha información y además una geolocalización bastante precisa, porque Wallapop da una geolocalización bastante precisa, donde poder encontrar a esa persona. Esto también lo podemos hacer exactamente igual, exactamente lo mismo, con 1000 anuncios, donde además pues probablemente se nos dé el nombre de la persona, nos permita escribirle un mail, con lo cual tener algo más de información, ¿no? Cuando nos devuelva el mail, etcétera, etcétera. Voy a ver si ha terminado la demo anterior. Todavía no, así que voy a ir un poco a las conclusiones, después lo vemos si esto ha terminado, si no, no me quiero alargar mucho. Y bueno, lo que da aquí es un resultado de todas las webs donde ha encontrado el nombre de usuario, el que yo le he dado, el mío. Para mí es una sorpresa porque lo lanzo de vez en cuando y me encuentro gente utilizando mi nick de usuario, que no es precisamente común, y gente que está intentando interactuar en mi nombre, lo cual esto, pues para algunos famosos es de muchísima utilidad, como os podréis imaginar, ¿no? Y bien, pues conclusiones de todas estas cosas que hemos contado hoy, que con o sin API la extracción automatizada suele ser viable, solo hay que encontrar un modo para extraer de forma automatizada toda aquella información que necesitamos, porque ya dijimos en las conclusiones del otro día que todo lo que se puede automatizar se debe automatizar, ¿no? En segundo lugar, que Selenium es una poderosísima herramienta que deberíais todos probar porque nos permite automatizar as human, ¿no? Esto de interactuar como un humano, pues nos permite saltar muchas veces todas las medidas de seguridad que tienen por detrás los servicios para evitar esta extracción de información, ¿no? Y por último, la conclusión más importante a nivel de inteligencia, ¿no? Que el perfilado de una identidad, todas aquellas miguitas de información que tenemos en base a una identidad y la extracción de información en fuentes cruzadas
pues todos aquellos, veíamos ahora cómo hacer a todos los sitios donde un nombre de usuario se está usando, nuestra primera suposición es que ese nombre de usuario es la misma persona. Por tanto, podemos extraer preferencias y este tipo de información es fundamental a nivel de ciberinteligencia. Así que vamos a dejar esto corriendo aquí y como veis, justo a tiempo, tengo todo cronometrado, tenemos la cantidad de webs que por arriba ha devuelto 44 resultados donde hay alguien utilizando mi nick de usuario, ¿no? Creo que está más que claro, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, este de Burbuja Info yo no sé quién es esto, así que, pues bueno, pues a lo mejor tengo hoy que hacer una nueva revisión porque aquí aparecen continuamente resultados. Pues bien, esto ha sido todo por mi parte, espero que os haya resultado interesante y entretenido y ilustrativo, así que si alguien tiene alguna pregunta estaré como siempre encantado de responderla. Veo algunas manos por ahí ya levantadas. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Eso sí. Bueno, lo primero, muchas gracias, Andrés. Te quería preguntar antes, cuando estabas hablando sobre, creo que era Instagram, al hacer la búsqueda, ¿no? La extracción, lo que sea de datos automatizada, te puede bloquear, ¿no? O alguna advertencia y demás, ¿no? ¿Eso no se podría utilizar entonces para atacar? O sea, alguien se coge un nombre de un perfil y entonces a cosa hecha para, incluso lo puedes repetir y podrías con esa digamos, técnica intentar que Instagram le baneara o algo así. ¿Eso sería posible? Hombre, no puede publicar en su nombre, pero sí que, o sea, es muy buena pregunta, pero sí que se puede, y de hecho ya te digo yo que se hace de manera que determinados perfiles automatizados estén, por ejemplo, siempre que alguien publica algo, pues esté después diciéndole alguna cosa automatizado, ¿sabes? Que no sé qué haces en esta web, eres demasiado feo para colgar tus fotos, etcétera, etcétera. Sí que se podría, este tipo de ataques sí que se pueden dar. No puedes actuar en su nombre, pero sí que podrías hacerlo de esta manera. O quizá también podrías crear un perfil falso, es decir, una suplantación, y empezar a publicar contenido de forma automatizada. Esto sí también se ha visto, que alguien coge las fotos de una persona y las está publicando en un clon, está clonando su perfil, pero de forma automatizada. Subes una foto y el bot al rato, a los pocos minutos, la tiene subida en otro sitio aparte, ¿no? Imaginaros, pues, por ejemplo, que alguien tenga millones de seguidores y alguien se empieza a encontrar un perfil paralelo, pues a lo mejor este perfil falso mañana tiene 50.000 seguidores. ¿No? Pues esos 50.000 seguidores ya sabemos que valen dinero. Vendes la cuenta, que es lo que suele hacer cuando se roban cuentas con muchos seguidores. Lo que se hace es o pedir un rescate al dueño o directamente venderla en la Deep Web, ¿no? Con lo cual sí que hay ataques de este tipo que, o sea, de forma automatizada que sí que pueden resultar en ataques reales, claro. Vale, muchas gracias. Gracias, Jesús. ¿Alguien más por ahí? ¿Miguel? Ya lo tienes activado, ok. No te oímos, Miguel. No te oímos. Deberías cambiar el dispositivo de audio. A lo mejor levantó la mano antes, pero... Sí, no, pues es que se ha desmuteado, pero no ha podido hablar. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera consultar algo mientras Miguel... Déjale activo el mute para que por si activa el micrófono. No, que quería decir, déjale activo el micrófono, precisamente, por si devuelve el sonido. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? ¿No? ¿Se me escucha ya? ¿No? Ahora sí. Sí, Sí, así. vale. Muy interesante tu charla, Andrés. Gracias. Mi pregunta va para hacer OSINT en lugares más complejos, como por ejemplo los chats de videojuegos. ¿Allí existe alguna herramienta o algún método para hacerlo? Existe. Yo solo lo he hecho una vez. No sé si
me sigues en redes sociales, pero sabrás que soy muy gamer. Si no lo sabes, lo sabes ahora. Soy muy gamer y además he establecido muchos contenidos respecto a este tipo de cosas. Sí se puede hacer, pero evidentemente no tienes una API para conectarse a un videojuego, ¿no? No voy a decir cuál en este caso, pero sí que en determinado momento hice una prueba de concepto y conseguí vulnerar un poco el acceder a las conversaciones automatizadas de un videojuego en concreto, ¿no? Que es un videojuego para móviles, solo se podía hablar ahí. ¿Qué es necesario a la hora de hacer esto? Intentar, es decir, cuando tú te conectas con un móvil, el móvil se está comunicando con un servidor, ¿no? Y esa comunicación se está estableciendo entre cliente y servidor en base a una cuenta de usuario que tú tienes dentro de ese juego. Lo que necesitas es hacer un man in the middle. Normalmente se utiliza una herramienta que se llama Burp, que es la llave maestra del man in the middle, para averiguar las peticiones que hay entre uno y otro. Al inspeccionar estas peticiones, que normalmente suelen ser demasiado fáciles de descifrar, ¿no? Le puedes decir, yo soy el usuario tal, devuélveme la conversación del hilo tal, por ejemplo, ¿no? En el caso concreto que te comento, el videojuego se podía hablar con todo tu clan, ¿vale? Pero no comprobaba, el servidor no comprobaba si tú pertenecías a ese clan o no. De manera que al servidor, o sea, tú lo que haces es inspeccionar las peticiones y luego las reproduces, ¿no? Y le podías decir, devuélveme la conversación de este chat, o le podías pedir la conversación de cualquier otro chat, incluso aunque estaba en otro clan, ¿no? Que no podrías tú verlo, ¿no? No hacía esa comprobación de seguridad, ese tipo de comprobaciones de seguridad de que siempre hay que hacer cuando eres desarrollador, de si este usuario tiene acceso a esta información. En este caso no la tenían. Además tenían otro fallo muy simple, que es el chat ID era un número correlativo, con lo cual le podías decir, yo estoy en el clan 999, pues dame el del 950 y te devolvía la conversación. De manera que podías acceder a toda la información que pasaba por todos los chats. Esto lo automatizas, empiezas a hacer un incremental y podías rastrear absolutamente todas las comunicaciones que había en todos los clanes de ese videojuego en concreto, que además era muy, muy popular, ¿no? Esto sería uno de los medios, ¿no? En general, la metodología primera que habría que probar es eso, ¿no? Tener una cuenta de usuario y saber si se tiene acceso a la información. Esto es básico, por ejemplo, lo que se utiliza en Telegram. No sé si ya sabéis, yo siempre digo, es una frase muy mía, que Telegram es la nueva Deep Web, ¿no? La gente ya no utiliza tanto los foros, sino directamente utiliza Telegram para cualquier tipo de actividades, y lo que haces pues es infiltrarte, ¿no? Creas una cuenta de usuario, accedes ahí y puedes ver toda la conversación, ¿no? Esto lo podemos automatizar y tener toda la información que esté pasando por el canal donde tenemos una cuenta de usuario lícita. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues parece que no hay más. ¿Cuáles son tus redes sociales que te voy a seguir? THEXXL Man, la tienes aquí, ahora está en pantalla con mi LinkedIn también, y utilizo el mismo usuario en todas, así que esa es mi red social. Procuro hacer contenidos que sean chulos de ver y que despierten la imaginación un poco y la inquietud del que me ve, así que recordar, termino con la frase que empecé: si yo puedo hacerlo, vosotros también. Muchísimas gracias, Andrés. La presentación ha sido muy, muy interesante y además has nombrado herramientas que nos pueden servir para el día a día para hacer cualquier cosa. La verdad que es cuestión de ponerse y estudiarlas, cacharrearlas y verlas, que las cosas salen. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a todos los que han asistido a la ponencia. Ha sido muy, muy interesante. Y tienen, como siempre te digo, tienen las puertas abiertas de la escuela para hacer cualquier tipo de presentación tan interesante como esta. Pues nada, gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.